Muchas gracias a Benjamín, muchas gracias al director del museo, a los organizadores del ciclo. Muchas gracias a ustedes por estar aquí hoy y permítanme también que les felicite por la suerte que tienen de tener una institución que no solo se preocupa de cuidar el patrimonio que tienen ustedes aquí en Ibiza, sino que también se preocupa de estudiarlo, de que sea estudiado y de que sea conocido con actividades como esta. Ahora a mí me queda estar a la altura y que ustedes disfruten de un tema que, como ven, va a ser muy específico, las inscripciones y sus contenidos. Y, de hecho, tras una pequeña introducción en la que intentaré, sobre todo, explicarles de qué voy a hablar, que espero que sea un poco más llevadera, luego nos lanzaremos profundamente en el texto. Así que animo a todos, incluido a mí. Escuyerán lo conocen, ¿verdad? No hay ni que hablar. Algunos de ustedes creo que participaron incluso en alguna visita reciente, a los que no les invito a que lo hagan en las próximas visitas que organizará el propio museo. Está situado en el noroeste de la isla de Ibiza. Se accede a ella, como también habrán oído muchas veces, desde la Cala San Vicent. Es posible que en el pasado fuera desde allí donde llegaran gran parte de los fieles de la cueva. Mañana tendremos una conferencia de la profesora Marín Ceballos, como ha adelantado el director del museo, donde nos explicará su culto y verán cómo este santuario, pues se trata de un santuario, tuvo ciertas características panibicencas, así que mucha gente debía llegar desde allí, de todas las partes de la isla. Y estando Ibiza en ese periodo, que ahora veremos cuál es, perfectamente integrada en toda una red de relaciones de lo que llamamos el mundo púnico, no es de extrañar, no nos extrañaría que tuviésemos testimonios, como verán que también así es, de visita de extranjeros, de foráneos a la isla. Así que es un santuario muy importante, no solo a nivel insular, sino probablemente a mayor escala. Las vistas son las que ustedes ven allí, de hecho esas son desde la parte alta de la cueva, para que se hagan una pequeña idea los que no estuvieron. Y lo que se ve en su entrada rápidamente hoy es ese conjunto de oquedades por las que se penetra al interior de la cueva, que, como también se nombró ayer, tengo la suerte de hablar después de que lo hiciera el anterior director del museo, Jordi Fernández, es un conjunto que la investigación ha podido, después de muchos años de excavaciones y de estudios, distinguir como un santuario tripartito, donde tres zonas, la que queda hoy sería la más interior, la única que hoy está todavía cubierta, distinguían tres espacios del santuario, una intermedia, quizás la central, que ven ustedes ahí señalada, está caída, pero debía ser muy espectacular. Se ven los arranques de lo que debieron ser columnas y muros estalagmíticos, debió ser una especie de sala hipóstila, pero también una zona primera, sobre la que volveremos, que estaba al exterior de la cueva y que era también parte del santuario. De hecho, ahí lo ven también desde una foto aérea, como en ese exterior incluso hay algunas estructuras que esa investigación arqueológica que veíamos ayer fue capaz también de descubrir y identificar como una cisterna y como un muro que formaba parte de un pequeño vestíbulo, que va a ser muy importante en lo que tengamos que decir hoy, ya verán. En cualquier caso, el interior, como ven, muy sugestivo. No nos extraña que fuera, al menos a partir de un cierto momento, considerado un lugar especial y el cabo sacro para estas gentes. Y, si pasa la imagen, aquí está. Se ha llegado incluso a reconstruir lo que mañana escucharemos. Les propongo esta imagen que ha creado el museo, los responsables de la exposición que tenemos en marcha, conjuntamente con una ilustradora, han representado esta posible escena de lo que debía ser el acceso al santuario en la época de mayor esplendor de su culto. Que esta época, como veremos, es más o menos el siglo III o II antes de nuestra era. Ahí ven cómo detrás de un muro, unas puertas que han representado ampliamente para que se vea el interior, aparece una escena donde un sacerdote efectúa un sacrificio. Mientras que a este lado, al exterior, están los fieles que aportan al santuario aquello que se ha ido encontrando en el interior de la cueva. Restos de animales, de objetos valiosos como medallones, pero sobre todo de figuras de terracota como las que también tenemos aquí encima de la mesa, que, como ustedes saben, han permitido también identificar el santuario como un espacio de culto a Tanin. Volveremos sobre ello. Pero me interesaba sobre todo ponerles esta imagen porque los responsables del museo también han representado en ella uno de los lugares donde podría haber estado esta placa en concreto. Cuando hablamos de la placa de Esculleram, hablamos de una placa que ha sido encontrada allí. Vimos ayer, escuchamos ayer cómo aparece en realidad en una terrera, no sabemos muy bien de dónde venía, pero ya propuso Jordi Fernández que bien podría haberse encontrado no lejos de donde estaba depositada en origen. Y aquí hay un pequeño juego entre lo que veremos, que dice la placa, y lo que la arqueología ha encontrado, que nos permite deducir que debía estar ligada a una construcción que pudo ser más o menos esta. Como ven la placa, les he representado las dos caras, está perforada, estaba clavada a algún tipo de objeto. Por el contenido de las placas creemos que, al menos en el último momento, estaba clavada a una estructura.
Veremos cómo deducimos todo esto, pero la idea es que estaría más o menos pues, a vista de hombre, sobre alguna estructura de madera, pero probablemente en un muro, en un dintel, en una jamba, a la entrada del santuario. Más o menos en la foto general, allí donde lo ven en la parte exterior. Bueno, les decía también que de las dos caras que tenemos, que son dos textos diferentes, deducimos que ambas se dedican a un acto religioso. Veremos también un poco en qué consiste este acto religioso, pero sobre todo nos permite valorar antes de empezar cómo son de importantes estas placas, o esta placa con estas dos inscripciones. Y es importante para empezar porque es rara. Es una placa con inscripciones fenicias y púnicas. Los fenicios y los púnicos, a pesar de que son los inventores del alfabeto, ustedes lo habrán escuchado, es más o menos así, de haber sido los primeros en escribir, de haber extendido la escritura por el Mediterráneo, en realidad han dejado pocos escritos. No porque escribieran poco, sino porque normalmente lo hacían sobre soportes perecederos, lo hacían sobre papiro, lo hacían con la necesidad práctica cotidiana de escribir resuelta mediante estos medios y sin pensar necesariamente en conservarlos para el futuro. La idea de que un texto inscrito sobre un soporte duro que pervive es útil, es un uso más de la escritura, se va a ir extendiendo, ya existe en campo fenicio, pero no se desarrolla hasta mucho después en otras culturas, sobre todo la griega y especialmente la romana. Si ustedes van a Roma, verán que está todo lleno de inscripciones grandes. Es una cultura con un número de personas que son capaces de leer las inscripciones mucho mayor, pero sobre todo con una difusión de la escritura mayor. Hay quien no sabe escribir, pero algo de idea de leer tiene, quien no tiene a alguien al lado que le puede leer. La gran propaganda sobre los muros de los romanos es posible gracias a esas condiciones. En cambio, en el mundo fenicio, sobre todo al origen, son muy pocos los que escriben, son especialistas, son escribas. Después, gracias precisamente a que inventan el alfabeto, pensamos que eran más los que eran capaces de manejarse, pero todavía la idea de que poner por escrito en un soporte que perdure para conseguir que fuera leído por muchos y que lo fuera a lo largo del tiempo se desarrolla lenta y no muy intensamente. Pero de las primeras prácticas en las que utilizan la escritura sobre este tipo de soportes para que perdure son en este tipo de actos cultuales. Esto es una dedicatoria a la divinidad, ya veremos, son dos dedicatorias a la divinidad, y creemos que lo hacen no solo porque así era posible que otros lo leyeran en el futuro y recordaran que había sido hecho un determinado acto para la divinidad, sino porque el acto mismo quedase, en cierto modo, en marcha una vez inscrito, que fuese un poco más permanente, inmanente a la inscripción, que de todos modos no era tan importante el hecho de que fuera leído como el hecho de que fuera escrito. Pero bueno, lo importante es que empiezan a consignar por escrito estos actos, a recordar lo que han hecho. Pero no lo hacen demasiado. Les decía que actos tan importantes venían registrados por escrito, pero en todo el occidente, en la península, en las Baleares, en el solar peninsular solamente tenemos dos ejemplos de inscripciones de ese estilo. No hay muchas más de otro tipo, pero de este estilo solo dos. Y de hecho solamente una es segurísima. Yo creo que también la otra, ese pequeño anillo que ven, pero la de la izquierda es quizás la más famosa, es una figurita de Astarte que apareció en el santuario del Carambolo, que quizás a ustedes les suena porque apareció un famoso tesoro. Con el tesoro, después del tesoro en realidad, apareció esta estatuilla de Astarte con una inscripción en fenicio. Es una inscripción de lo que nosotros llamamos de tipo votivo, dedicatorio, exactamente igual que la de las placas, pero solo una. Muy antigua, de sobre el 700, pero solo una. Curiosamente, las tarteras del 700, ese anillo en cambio, pues viene a ser del siglo II, vamos a decir que el 200 sería un poco posterior, como la placa más reciente. Y en el medio queda la cara antigua de la placa, que sería, vamos a decir, más o menos del 400. Tendríamos una especie de escala cronológica en la que 4 inscripciones se reparten todo el siglo. Ahora bien, si nos centramos en las islas, en las Baleares, ya solo Ibiza tiene algún ejemplo más. Tiempo después de que apareciera la placa, ya saben ustedes que fue en los años 20, pues en los años 60 apareció una estela con una inscripción. Esta es la conocida entre los especialistas estela de Canarrafala, en San Rafael, con, por desgracia, una inscripción rota. No parece que fuera una larga inscripción dedicatoria como estas, pero es ciertamente una inscripción votiva.
se ha estudiado mucho, como cuando estaba aislada se pensaba que podía ser una rareza, tiene muchos parentescos con inscripciones que aparecen en Cerdeña, se ligaba un poco a alguna especie de influencia o incluso importación desde allí, como también ocurrió con otros 2 ejemplares que aparecieron en cambio en el año 2000 muy cerquita de aquí, de hecho, pues, allí mismo, ¿no? Pues me parece que es en esta dirección, en lo que llamaban el Solar Maimó, por los propietarios, donde aparecieron 2 piezas que también están en el museo, que son también de este tipo dedicatorio votivo. Son recuerdos de actos religiosos que se inscribieron sobre una placa de hueso y sobre un pedestal pétreo. Son tan raras que se ha propuesto muchas veces que tampoco fueran ibicencas, que habrían llegado a la isla de algún modo extravagante, por algún saqueo, incluso por algún coleccionista. No es mi opinión, yo creo que son también inscripciones que revelan actos votivos realizados en la isla, pero tan raras son estas inscripciones que cuando aparecen se preguntan muchas veces los especialistas si de verdad se han podido dar en una isla como Ibiza, donde ya tendríamos 5 textos diferentes frente a apenas 1 o quizás 2 en toda la península ibérica. De allí también que cuando tenemos un documento como las placas, que sabemos que con seguridad se ha encontrado en Ibiza y que está ligada a un lugar como es un santuario, donde creemos que efectivamente estaba colocada, tenga aún un valor mayor, sea un valor añadido del propio documento. Bueno, pues hasta aquí la introducción, un poco rápida, ya perdonarán, y quizás un poco también intensa, pero es que ahora nos toca de verdad la intensidad, porque vamos a ver de verdad qué dicen estas inscripciones o cuánta información nos dan. Así que vamos a ir poco a poco, ya perdonarán, vamos a ir leyéndola juntos y vamos a ir sacándole todo lo que podamos sacarle. De hecho, ya antes de empezar a leerla, podemos decir cosas. Lo de los agujeros y que estaba perforada para ser clavada en algún lugar, ya lo hemos dicho, nos revela que efectivamente estaba ligada a un objeto. La placa en sí misma podía no ser nada, pero el objeto al que estaba ligada sí. Quizás nos hable de ese objeto. Sabemos ya lo del contexto, que era un santuario, y como les digo, sabemos que va a ser un texto votivo. Pero antes de leerlo ya vemos por el tipo de letra a qué época pertenece, porque la escritura fenicia, a diferencia de la escritura moderna, que gracias a la imprenta sobre todo, llega un momento en que se fija y se aprende siempre de una misma manera, y gracias a la escolarización adquiere un conservadurismo notable, hay una inercia en la manera de escribir. En cambio, en la antigüedad, no existiendo estos medios que fijasen la escritura unos patrones, aunque muy lentamente, porque los escribas eran también muy conservadores, era un mundo muy conservador el de la enseñanza en la antigüedad, la escritura evoluciona. Y no es lo mismo la escritura que los fenicios practicaban a principio de este milenio, en el siglo X, en el siglo IX, que lo que hacen a finales. Solo ver esta inscripción, cualquier especialista ya sabe decir que es tardía, porque tiene características que se dan sobre todo en el mundo púnico, es decir, en el occidente del Mediterráneo, y en los siglos V en adelante. Esto en concreto, III en adelante. No podía ser tan antigua. Por lo menos siglo III, siglo II, siglo I. A partir del siglo II, en el 146, ustedes recordarán quizás si lo estudiaron, cae Cartago, es la Tercera Guerra Púnica. Hay un cambio bastante evidente en el Mediterráneo occidental, porque hasta entonces Cartago, incluso si ya había perdido el dominio sobre su territorio de influencia, todavía mantenía esa influencia. Y aquellos que escribían, se nota que mantenían los contactos con lo que era la pequeña metrópoli, la gran metrópoli en realidad, del occidente mediterráneo. Así que hasta el 146, hasta el siglo II a mediados, la escritura mantiene unos ciertos rasgos. Justo después no. Justo después, digamos que huérfanos de esta tradición escribal, los escribas del occidente se lanzan a escribir de una manera totalmente diferente. Usan la escritura que utilizaban todos los días, pero la usan también para este tipo de inscripciones. Es como si nosotros de repente, para rotular, pues no lo sé, la fachada del Consell probablemente tiene el letrero donde diga que es Consell de Ibiza, estará hecho en mayúsculas, letra bonita, fácil de leer. Pues es como si de repente lo hicieran con letra de médico, Consell de Ibiza. Una letra que no se usaría para rotular. Nosotros no usamos esas letras para rotular. Ellos tampoco las usaban, pero a partir de un cierto momento es la única que usan. Eso se produce a partir del 146, lo que nos lleva a sospechar que esta placa tuvo que escribirse antes. Es verdad que la paleografía no es muy precisa, y es posible que hubiera un escriba que todavía mantuviera las costumbres anteriores, no es imposible que se hiciera después, pero la idea es que
no siendo lo que nosotros llamamos escritura neopúnica, debería ser anterior al segundo, a la mitad del siglo II antes de nuestra era. Pero tampoco mucho más antigua, porque en algunos de esos caracteres se cuela esa escritura, digamos cursiva, la manual, en el medio de la buena escritura púnica. La escritura es bonita, es buena. Ven ustedes que tienen estos astiles dobles que han hecho con 2 líneas. Quien lo escribió se ha preocupado de que se parezca a lo que hace el cálamo cuando se escribe encima de un pergamino, que va y viene y deja, o gira y deja por un lado más ancho, un astil más ancho. Cuando se hacen epigrafías se imita con ese tipo de curvas. Ha intentado hacer la escritura bonita cartaginesa de la época, pero de repente y por el medio se le cuelan otros signos, y también con la ortografía. La ortografía, que es la manera correcta de escribir las cosas, también existía en el mundo antiguo. Había una manera correcta de escribir las cosas. Y esta sí que era muy conservadora. Tanto es así que llegaban ya a pronunciar las palabras de otra manera, pero las escribían todavía como había que escribirlas. Nos pasa también hoy, ¿no? Cuánta gente pues pronuncia los participios que cae la famosa D de acabado y dice acabado, pero no se escribe acabado, se escribe acabado, se lea como se lea, ¿no? O pasa con el catalán ibicenco, ¿no?, que se dice gracis, pero en el normativo se escribe gracias y todavía se escribe aunque se lea gracis, ¿no? Bueno, pues esto ocurría también en este mundo. Mantienen la ortografía correcta hasta esta fecha, pero después ya no. Después empiezan ya a utilizar, por ejemplo, las consonantes con valor vocálico, que es una cosa que les ayuda mucho a la hora de transcribir las palabras, que estaban utilizándolo en algunos contextos muy, muy particulares y que ahora se va a usar mucho. Pues en este momento ya hacen algo así. Es decir, algo nos dice que la placa, sin ser una placa perfectamente escrita en esa escritura del 3, del 2, ya no es la escritura bonita, pero todavía no es la del 146. Pensamos que entre las 2 guerras púnicas puede ser un buen momento para datarla. Eso sí, siempre con probabilidades. Digamos que es más probable que hubiera sucedido entre la guerra que pierde Aníbal en el 201, cuando el occidente deja de ser púnico, no es ya un dominio cartaginés, pero todavía mantiene su influencia, y el 146 cuando ya pierden la capital. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Un poco rollo esto? Bueno, más. ¿Cuándo se encontró la placa? No voy a hacer un repaso a la historia de las investigaciones, ya les nombró Jordi ayer que la han trabajado muchísimos epigrafistas y de manera muy compleja, pero sí que es bueno saber que nada más encontrarse, quien primero la estudia, que es un alemán, Littmann, Enno Littmann, un orientalista entonces bastante conocido, ve enseguida que se trata de una inscripción púnica, la llama así, y ve que en una línea aparece la palabra Tanit, lo que entonces llamaban Tanit. La Tanit. Les voy a poner arriba la transcripción y les voy a poner abajo la traducción, en el medio de la placa. Pues bien, ahí dice efectivamente Tanit, lo que confirmaba lo que en realidad ya sabíamos, que esa diosa que nos va a vigilar allí a la izquierda de la diapositiva durante toda la presentación era la diosa tutelar del santuario. Algo que ya había propuesto incluso Román, se nombraba ayer, Carles Román, cuando es el primero que propone, cuando después de la primera visita escribe su libro del 1913, propone por primera vez que fuera la diosa Tanit. No es lo único que se propone, pero va a ser lo que va a quedar. Con el tiempo va a quedar más claro, es Tanit. Y la placa lo confirma. En esa frase, de hecho, aparece una expresión que habrán visto ustedes como título de la exposición. Vamos a vocalizarla más o menos, la Rabatan Latinit Adirat, ¿no? Pues para Nuestra Señora, para Tinit poderosa. Luego veremos que sigue, pero con esto ya sabemos que efectivamente estaba destinada a esta diosa Tinit, que era reconocida como señora y como una divinidad eficiente y poderosa para aquellos que habían ido a la cueva a rendirle culto. Más. ¿Qué es exactamente lo que se da a esta Nuestra Señora Tinit? Bueno, pues en la primera línea, y también es claro desde el principio, aparece una ristra de verbos, pa'al, wanadar o ajadas, que significa más o menos ha hecho, dedicado y renovado, con una superposición de sentidos que en realidad queda bastante claro si una vez que comprendamos la escena en concreto. Lo que está diciendo es que lo ha hecho como un voto a alguien para sustituir algo que ya había, haciéndolo nuevo. Había algo en el santuario, pero se ha hecho nuevo. No es que la haya restaurado, lo ha hecho nuevo. ¿El qué? Ya lo veremos. Pero hay alguien que ha dedicado a la diosa algo, un objeto, una estructura que existía, pero que ahora se ha hecho totalmente nuevo.
Eso es lo que quiere decir quien ha escrito este texto. Lo malo es que aquello que se ha hecho y renovado es lo más oscuro de la pieza. Durante años se han sucedido las propuestas y todavía estamos discutiendo. Yo les presentaré mi idea, que creo que funciona bastante bien, sobre todo porque, a pesar de la gran cantidad de investigadores que han pasado por esta pieza y han intentado comprender su lectura y su significado, en realidad muy pocos la habían visto directamente. Apenas 2 de los 15 o 20 que han trabajado sobre ella. Y ninguno de los dos libre de condicionantes, como ya veremos. Creo que acudiendo directamente a la pieza es por lo menos seguro que la secuencia de letras va a ser esa que les presento en el dibujo y sobre la que volveremos después. Porque durante años, durante décadas, ha permanecido un poco en incógnita qué es lo que se había hecho y renovado en el santuario para la diosa Tinit. Esa letra tan grande que veíamos y tan bonita es en realidad el pronombre pospuesto, el demostrativo pospuesto a la palabra. O sea, tan grande y significa solo esto, este algo. Tiene con un artículo el algo este. Lo que nos dice también que efectivamente estaba ligada al objeto, porque este pronombre demostrativo es típico de las inscripciones que van ligadas a algo que quieren decir que efectivamente es esto lo que se ha dedicado, y no que recuerda algo más genérico, más externo. Bueno, y llegamos a quién es el que ha hecho este voto. Las estructuras de estas inscripciones también cambian un poco por el tiempo, pero en general, dentro de una misma época y ambiente, suelen repetirse, lo que significa que podemos sospechar bastante bien dónde va a estar cada uno. Así que antes incluso de leer el nombre ya podríamos decir que allí le tocaba estar a lo que llamamos el dedicante, el que había hecho esta construcción o este objeto, lo que sea, que se llamaba Abdesmun, hijo de Asdrúbal. Asdrúbal es la forma castellana de la latinización de un nombre púnico que en esta época los latinos protegía, daba, hacía algo en favor de ese pequeño o por lo menos lo ligaba a esa divinidad. Eran pequeñas frases, también Abdesmun significa siervo de Esmun, pues lo ponía bajo el patronazgo de esos dioses. También es típico que venga el nombre del individuo con el de su padre, que es la manera, digamos, oficial de nombrarse. Fulanito, hijo de Menganito. Ya saben ustedes, sociedades patriarcales, es el padre el que aparece, luego en realidad no es que hubiera una legalidad patriarcal, era la costumbre, así que tenemos cierta variedad, pero lo cierto es que casi siempre que aparecen individuos, sobre todo cuando aparecen hombres, aparecen cuando es oficial, con el nombre de su padre, a veces incluso el de su abuelo, bisabuelo y hasta tatarabuelo, si querían remontarse a alguien importante o si simplemente querían presumir de una larga genealogía. En este caso le basta con 2 nombres, pero 2 nombres eran necesarios. De hecho, es un pequeño problema porque, comprenderán ustedes, nosotros tenemos una cierta facilidad para reconocer familias porque el apellido permanece a lo largo de una línea generacional y otra, todos tenemos el mismo apellido. En este mundo va cambiando el nombre, se va citando al padre, al abuelo, pero no existe un apellido. De hecho, es un problema que existe en el resto de culturas semíticas, existía todavía entre los hebreos, cuando los estados modernos quieren conocer un poco mejor y controlar un poco mejor a la población hebrea, pues el Imperio Austrohúngaro pues les obliga a coger un apellido porque no se lían ya con tanto Ben. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, cuando las fuentes latinas y griegas empiezan a citar a esta gente se lían, porque además los nombres se suelen repetir mucho. Aníbal, un nombre muy común. Asdrúbal también, Amílcar, muy común. Entonces, cogen los apelativos que sabemos que también tenían. Por ejemplo, Aníbal, Barca, probablemente significaba el rayo, y era el apelativo de la familia, eran los Rayo, como Rayo McQueen, pero era Rayo Aníbal, ¿no? Pues esos motes no eran oficiales, pero existían. Y las fuentes clásicas a veces los usan porque si no, se lían mucho. Ahora, oficialmente, la manera en que este señor pone su nombre es la correcta. Les hago notar también una cosa. Toda la primera línea está bastante bien escrita. De hecho, casi todos los caracteres son de buena escritura púnica, parecida a la de Cancillería que les decía. Pero cuando llega su nombre, se le va un poco la mano y escribe en cursivo. Toda esa primera secuencia es en cursivo. Es una secuencia apt, que es muy típica en cursivo, que la hacen con esos palitos cortos, a veces incluso 3 palitos, o 1 punto y 2 palitos. Aquí lo hacen. Uy, no les he dicho, esto se escribe de derecha a izquierda. Así que allí empieza el nombre Abdesmun y de allí para la izquierda. Pues bien, probablemente o estaba muy acostumbrado a escribir su propio nombre y entonces quien escribe efectivamente es Abdesmun,
y cuando llegó a ese punto se lo puso a escribir como siempre lo escribía, o era un escriba muy acostumbrado a escribir este tipo de nombres y también se le fue. Lo que pasa es que al dictado y escribiendo el nombre de un dedicante es un poco más raro. Parece, por lo menos posible, que fuera el propio Abdesmun el que escribiera la placa, que fuera él mismo en primera persona el que fuera escribiendo una fórmula que conocía bien y que luego, cuando llegara su nombre, escribiéndose a sí mismo, pues pusiese el nombre como solía hacerlo, un poco cursivo. Bien. ¿Y esto por qué podía hacerlo? Porque después, en el hueco que nos quedaba en la tercera línea, dice que es Hakohin. La Ha es el artículo. Él y Cojín se decía así en fenicio, Kihan, como se quisiera decir, pero Cohen, le sonará. Cohen es un apellido anglosajón muy conocido, ¿no? Leonard Cohen, los hermanos Cohen, significa sacerdote. Por eso ha quedado también la tradición hebrea. En fenicio también significaba sacerdote. Y era lo que era Abdesmun, hijo de Asdrúbal, el sacerdote. Lo que tiene sentido, porque un sacerdote no era como hoy una persona dedicada exclusivamente a una organización, como puedan ser los curas en la Iglesia Católica, que practicaban el celibato, estaban en una especie de sociedad paralela. No, eran parte de la sociedad, miembros probablemente. Había muchas clases de sacerdotes. De esto probablemente el profesor Sela les hablará dentro de 2 días, con funciones diferentes, pero aquellos más importantes eran muy importantes dentro de la comunidad, por supuesto personas letradas, probablemente socialmente relevantes, personas también de dinero, capaces por tanto de hacer un voto a una diosa de una cierta entidad, y ya veremos que va a ser así. Esto es lo que podemos pensar de este sacerdote, que probablemente era un rico ibicenco, alguien de la sociedad ibicenca con una relativa buena posición, que sabía escribir, que conocía, por supuesto, la manera correcta de escribir una dedicatoria, porque conocía la manera correcta de hacer las cosas en un santuario. En los santuarios se van a hacer las cosas bien, ya también lo contará probablemente el profesor Sela el jueves que viene, creo. Bien. Esto porque el sacerdote que tenía que hacer las cosas bien, lo podemos imaginar, retomando de nuevo la imagen que se ha creado para la exposición, debía conocer estos formularios como debía conocer la manera en que se hacía un sacrificio, si es que era el encargado de los sacrificios, que en los templos grandes podían distinguirse. En un santuario como el de Esculleram es posible que el sacerdote significara ya de por sí aquel que llevaba a cabo el sacrificio, porque no podían hacerlo otras personas. Los fieles no sabemos hasta qué punto podían entrar en el santuario, si hasta un ambiente, si hasta otro, pero no eran los encargados del sacrificio. Esto lo sabemos porque tenemos otros textos epigráficos donde se nombra cómo estos bienes sacrificiales se entregaban a los sacerdotes de estos santuarios para que los sacrificaran, y los sacerdotes tenían derecho a quedarse una parte de estos bienes, si era un animal, por ejemplo, y si no, a recibir un dinero en compensación con lo que iban a hacer. Debía ser fácil el abuso porque esto se reguló. En Cartago, por ejemplo, es la misma autoridad cartaginesa que tiene una comisión encargada de cuidar estos aspectos y que lo pone en placas de piedra escrita en la puerta de los templos para que nadie abusara. Bueno, no sabemos cómo funcionaba en Ibiza, pero lo que es seguro es que este personaje era un especialista, por decirlo así. Aunque, por supuesto, estaría casado, tendría hijos, tendría negocios, estaría en la ciudad de Ibiza, formaría parte de los consejos, pero era, sobre todo, un especialista del culto. Como les digo, de esto les hablará más el profesor Sela. Y sabemos que debía ser un individuo de un cierto nivel porque en la última frase de la inscripción insiste mucho en que, cuando ya parece que ha acabado todo, cuando ya ha dicho todo lo importante, que ha hecho, para quién y quién es él, añade, y él mismo fue el constructor, en una manera de expresarlo que insiste mucho en que ha sido él y no otro. Y es más, luego añade betón, a sus expensas. La expresión fenicia nos cuesta más explicarla que comprenderla, porque hay diferentes maneras de explicarla. Pero cuando nos aparece, por ejemplo, en inscripciones más tardías, en las que ya tenemos inscripciones latinas en correspondencia con alguna inscripción en púnico, esta expresión aparece cuando los latinos dicen cosas como de sua pecunia, de su bolsillo, de su dinero. Lo ha pagado de su dinero. Entonces, lo ha hecho él y lo ha pagado de su dinero, y quiere insistir mucho en ello, ¿no? Claro, era alguien efectivamente con la capacidad de hacerlo, por eso podemos pensar que era también alguien relacionado en particular con el santuario, o por lo menos con la divinidad, y que ha querido en un determinado momento hacer algo. ¿Y qué es lo que ha querido hacer?
una pista nos la da lo que viene antes, porque cuando dice, y él mismo fue el constructor, he traducido constructor por la expresión que en fenicio es Baal Joris, o algo por el estilo, el maestro de la obra sería. Para nosotros nos suena maestro de obra, pues efectivamente podría ser pues una especie de capataz. En realidad lo que quiere decir es que es el jefe de esa obra que se ha hecho, el que está por encima, que tanto podría ser un capataz, como podría ser el arquitecto que lo ha diseñado, como podría ser lo que nosotros llamaríamos el constructor, el promotor. Aquí el hecho de que añada que lo paga con su dinero nos da a entender que efectivamente es el que está por encima de todas esas labores, que es el promotor de la obra, no el albañil que ha estado allí ensuciándose las manos. Él lo ha pagado, pero ha sido él el que la ha promovido y él el que ha gobernado esa obra. Así que efectivamente era un personaje de un cierto rango. Y ahora llegamos a la penúltima expresión que ha dado guerra en esta inscripción, que estaba allí al principio de esta línea, pero que pertenece en realidad a la secuencia que tiene que ver con la diosa. De Tinit se decía que era Nuestra Señora, poderosa, y luego se añadía esta expresión, que se leía fácil, Wahagat, que contenía este gaz, que tanto es la palabra común, que en estas lenguas alude a la fortuna, como en muchos textos, incluidos los bíblicos, es claramente una divinidad. ¿Se acuerdan que les decía que en los nombres aparecen a veces divinidades? Pues aparece Gad. De algún modo, quien ponía un nombre a un hijo, de vez en cuando incorporaba la palabra Gad junto a un verbo normal para decir que el niño había estado bajo la protección de Gad, pero a veces ese Gad aparece junto al nombre de una divinidad, como si no fuera una divinidad del mismo. Así que es una palabra que tanto puede ser un ente divino como no, es un ente especial. Aparece siempre con el artículo, también en la Biblia, pero en la Biblia se advierte a los hebreos de que no deben rendirle culto, con lo cual era posible rendirle culto. Pero por otro lado, aparece en las fuentes semíticas, en las epigráficas, no solo en las fenicias, también en las arameas, ligado constantemente a un lugar. Se habla del Gad de una ciudad, sobre todo de ciudades. A veces de pueblos, de un territorio entonces, pero sobre todo de ciudades, pueblos, territorios. Hay veces que se nombra, hay 2 o 3 ejemplos muy concretos, que es el Gad de un pozo, pero claro, los pozos son muy importantes en según qué ambientes, era como un lugar especial a proteger. En un caso incluso de un lugar donde se hace aceite, hay una específica divinidad. Es algo que está muy ligado al puesto, algo parecido a lo que los latinos llamaban el genius loci, ¿no? Algo ligado a un lugar. Pues bien, de esto les hablará mañana la profesora Marín. Pero hay que decir que la inscripción planteaba dudas porque se intentó interpretar de 2 maneras. Vaya, si es una divinidad, es que tenemos 2. Y la placa está dedicada a 2 divinidades. Por un lado a Tanit y por otro lado a Gaz, que se revela fortuna. Y esta fue una tendencia que sostuvieron determinados investigadores durante cierto tiempo. Garbini, por ejemplo. Pero no va bien con la sintaxis, porque la sintaxis lo que dice es más o menos lo que les he traducido muy literalmente, pero mejor así, en el texto castellano. Dice que es para Tinit, poderosa y la fortuna. No dice para Tinit, poderosa y para la fortuna. Dice para Tinit, que es poderosa, y la fortuna. Así que hubo otros investigadores que desde el principio pensaron que se trataba de eso, pero para poderlo casar decidieron que Gad entonces no era una divinidad, que era simplemente una palabra común, como lo anterior a un adjetivo, pues un sintagma en función adjetival, de algún modo. Esta era la postura de Solá Solé, un epigrafista que también estudió la pieza y que la entendió bastante bien, pero que aquí pensó que quería decir algo así como la placa está dedicada a Tinit, la poderosa y la portafortuna, la que da fortuna, algo por el estilo. Pues bien, la solución está más cerca de lo que decía Solá Solé, pero con elementos de lo que decían los que veían ahí una divinidad. Probablemente, casi seguro, la placa que está dedicada a Tinit y solo a Tinit la llama poderosa porque es uno de sus atributos, el tener poder, y la llama la fortuna porque es otro de sus atributos, el ser también un genio, un demon, un espíritu, la fortuna, el destino de un lugar. De hecho, esta palabra Gad aparece a veces traducida en los textos griegos como Tigé y la diosa Tigé, y de esto sí que les hablará mucho más y mucho mejor la profesora Marín. Aparece representada con esas coronas murarias, que recuerda que se liga muchas veces a una ciudad, en el mismo sentido que veíamos aquí, pero también aparece muchas veces traducida esta palabra Gad, por ejemplo, en la Biblia, en la famosa Biblia de los 70, la Septuaginta, la traducción al griego de la Biblia, la traducción más antigua del
de la Biblia que tenemos, la traducen como daimon, que es la misma traducción que hace Polibio cuando está traduciendo una larga lista de dioses que aparece en un famoso tratado entre Aníbal y Filipo de Macedonia, hablando de los dioses de Cartago. Así que es posible que Polibio haya traducido y haya puesto entre los dioses de Cartago una Gaz que en realidad refería también a Tanit, que era una diosa muy importante en Cartago que no encontrábamos en esa lista haciendo búsquedas entre las traducciones que había conseguido hacer Polibio de esos dioses al griego. Es posible que andemos por ahí. También es posible, pero esto sí que ya es mucho más hipotético, que lo que aparece en algunas de estas figurillas que verán ustedes en la exposición, que es un signo, un monograma, una marca en su parte posterior, sea justamente el monograma de Gaz, porque es la superposición de una Gimel con una Dalet. Pero esto es una hipótesis de trabajo y veremos si con el tiempo se consolida. Pero al menos me parecía interesante hacérselas notar. Bueno, así que ya hemos acabado con la inscripción. No ha ido mal, ¿verdad? Nos queda otra cara, nos quedamos aquí hasta las 9. ¿No? Todavía no, Laura, aún te toca. No, tenemos otra cara más, pero no vamos a pararnos tanto con ella. Pero sí es importante porque con esto hemos obtenido un montón de información al respecto de lo que en el siglo II un personaje importante, un sacerdote, había hecho en el santuario. Pero nos quedaba, si se acuerdan ustedes, saber qué había hecho en concreto. Bueno, de nuevo, esto es una propuesta mía. Habrá que cogerla un poco con mica salis, pero lo que sí que creo que es seguro es que al final de esa línea hay que leer 3 letras, que no estaba siempre claro, que la primera seguro una gimel, la última seguro una lamed, queda la letra de en medio, es una letra cursiva porque es solo un trazo. Yo creo que dice gabel, que es una palabra que en fenicio remite a un límite. De hecho, se ha propuesto como etimología, por ejemplo, de biblios. Biblios en fenicio se dice gebel, gubla en el segundo milenio, gebel después. Se utiliza mucho para hablar de límites. En la Biblia se usa para límites construidos y en una ocasión al menos se llama gebel al muro del recinto del templo de Jerusalén. Es el muro del recinto del templo, gebel. Por lo que es posible que esté hablando de un muro de recinto, lo que en griego traducirían por un témenos. Sabemos que hay santuarios en Cueva que tenían un témenos y que eran notorios por eso. El santuario de Azca, quizá nos hable el profesor Sela también, tenía un témenos, se dice en las fuentes griegas, y era una cueva con un altar y un témenos. Pues es posible que fuera casi costumbre cerrar el santuario en vista de que su perímetro no quedaba claro con sus diferentes entradas y se le hacía un pequeño témenos, se fijaba un patio, que en este momento es construido y se convierte en un patio cerrado, quizás incluso un vestíbulo, como el que veíamos representado en las imágenes. Todo esto representado también en las imágenes de la exposición, si van ustedes a verla, donde han querido poner a este bueno de Abdesmun, ya un poco mayor, escribiendo la placa de su puño y letra, mientras los obreros a su mando construían este muro de recinto. Para, como ven, una vez acabado, poner la placa en esa jamba, ¿no? Es un poco la idea. Esto, por supuesto, es simplemente un didáctico. No sabemos en realidad cómo era exactamente la cosa, pero sí sabemos, porque se ha encontrado arqueológicamente, que había un muro justo en ese lugar, que había una cisterna apoyada en él, que estaba en este vestíbulo que se había alisado tallando la roca, que se había hecho un suelo de argamasa. Todo esto se recoge de las diferentes excavaciones que nos contaba ayer Jordi. Bueno, ¿y qué pasa con la segunda cara? Bueno, pues esta es la que digo que veremos muy rápido. Lo primero que pasa es que, por aquello que les decía de la paleografía, tenemos que datarla muchísimo antes, en el siglo V o IV antes de nuestra era. Probablemente pues, en ese periodo central del V hubo finales y al principio del siguiente. Esto es como mínimo 2 siglos antes que la otra cara, probablemente 2 siglos y pico. Así que desde siempre se ha pensado, bueno, pues es que esto la han reutilizado, y efectivamente está reutilizada. De hecho, es posible reconstruir, esta es mi reconstrucción, el modo en el que el texto original cubría un poco más hacia la izquierda, probablemente al arrancar la pieza se le rompió y decidieron cortarla. Es curioso porque cuando la han cortado la han dejado con un módulo perfecto de 1:2, mide 45 por 90 me parece, 4,5 por 9, pero al principio era un poquitín más larga y probablemente tenía 4 agujeros, que es más normal. Cuando la volvieron a cortar decidieron hacerle un agujero menos y eso que se ahorraron. Pero en origen, con 4 agujeros y el texto completo que podemos reconstruir cabe bien y tenemos una dedicatoria muy parecida a la anterior. No analizamos cosa por cosa, pero ya se darán cuenta que tiene una particularidad y es que el dios al que está dedicada no tiene nada que ver con Tanit. No es una divinidad femenina, no tiene tradición en el occidente púnico, es una rareza y desde el principio
esta rareza pesó mucho a los investigadores, que concluyeron una, que no tenía nada que ver con la cueva, puesto que es un ambiente que no parece estar ligado a una divinidad así, o que no dice lo que dice. De hecho, hubo un investigador que propuso que en realidad no había que leer Recep Melkar, sino que había que leer Arish, el constructor de la ciudad. Fue Lipinski quien lo propuso, y que la placa probablemente estuviera en un templo en Ibiza y que alguien la había reutilizado y llevado al santuario para rehacerla. Bueno, todo esto es posible, salvo que no ponga Recep Melkar. Pone Recep Melkar, eso es seguro. Y es una divinidad doble, una divinidad particular. No podemos entrar mucho en ella, pero tiene que ver con un dios de la guerra y la enfermedad, pero también que protege contra la guerra y la enfermedad, y con otro dios, este sería Recep, el otro es Melkar, que es el gran dios de la colonización, que con características de protección y de poder cubría sobre todo a estos individuos de la diáspora. Probablemente confluyen estos elementos en este Recep Melkar. En principio, podríamos admitir que ha sido reutilizada sacándola de otro templo y que la han llevado a la cueva, pero como veremos, habría elementos para pensar que pudo estar en la cueva. Ahora veremos algo más. Porque al final, cuando se dice qué es lo que se ha dedicado a Recep Melkar, que lo ha hecho este famoso Esadir, se dice que ha dedicado un mikom. Y aquí siempre se había leído que lo que decía era un mikdos, que significa santuario. Y se había propuesto que se tratase de un templo. Había quien había incluso propuesto que fuera un templete, donde habría una estatua, donde estaría la etiquetita, que por lo tanto estaría dedicando la estatua y no el templo, y que esa estatua al principio se habría dedicado y luego alguien la habría robado y le habrían dado la vuelta. Toda una película. La investigación le ha dado muchísimas vueltas a esa combinación de este dios extraño con esa palabra. Lo que yo creo que pone es mikom, porque se leyó una letra rota al final que en realidad no puede leerse, no es una grafía de esta época. Es una grafía muy posterior, en cursivo, que no se puede leer junto a las demás. Lo que ocurre es que se cortó una de las pocas grafías que se pueden reconstruir para dar lugar a la única palabra que se puede reconstruir en este lugar. Y el hecho de que dedicaran un lugar es algo bastante apropiado con el hecho de que alguien consagre por primera vez, dedique por primera vez un espacio como un templo. Y que no llame directamente a una estructura un templo, sino que de algún modo dedique este mikom. Es, en este caso, oportuno, no significa que sea obligatoriamente eso. La palabra mikom se usa después también para hablar de lugares sacros, siempre de algún modo adjetivada, pero llega a ser, incluso también en el mundo hebreo, acaba denominándose así a la sinagoga. Se le llama el lugar, como luego se le llamará el templo. Pero en el mundo fenicio no es lo normal en este periodo. Luego, con el tiempo, irá añadiendo estas connotaciones. Pero esto nos abre una puerta que pudiera haber sido dedicado ese lugar como un templo a este dios. La otra cosa que nos hace pensar que podría efectivamente haber sido dedicada en la cueva es que había unos materiales muy antiguos, mucho más antiguos que ese periodo del culto. Le he tomado esta tabla al volumen que la profesora Marín Ceballos coordinó con todos los investigadores que, sabiendo de todas esas materias, dieron su información. Ya se sabía que había cerámicas muy antiguas. Joan Ramón hizo un nuevo estudio definiendo que efectivamente eran de ese periodo y que no podían ser otra cosa que cultuales. En la cueva hay materiales de ese periodo temporal en concreto, que es exactamente el periodo temporal de la paleografía de la placa. ¿Qué significa esto? Que es al menos posible y resulta bastante económico pensar que en un primer momento la placa fuera el recuerdo de la primera dedicación, inauguración, consagración del lugar a una divinidad que inicialmente se decidió fuera Recep Melkar, una divinidad masculina que tenía todavía esos aspectos de protección de la comunidad, ligada a un ambiente tectónico, lo cual encaja, como suelen ser las cuevas, y que tuviera un principio de culto que luego prácticamente desaparece. No sabemos si de verdad hubo, como se dice en jerga, un hiato en el culto o simplemente no tenemos restos, pero da la sensación de que ese culto o no cuajó, o si cuajó no lo hizo con esa figura divina, quizás porque al principio, como sabemos, en los santuarios fenicio-púnicos había varias divinidades, quizás la divinidad femenina que podía haber estado ya en origen en el templo fue la que acabó teniendo culto, o quizás no. Lo más sencillo sería pensar que ese primer intento de consagrar la cueva no tuvo excesivo éxito, y tiempo después llegó este impulso al culto que vemos en la segunda cara. Es decir, y ya resumiendo,
A finales del siglo V, principios del siglo IV, alguien toma un trozo de metal y escribe una dedicatoria con la escritura de esa época a este dios Resen-Melkar, y bien pudo hacerlo en la cueva. No es seguro, pero es posible que llegase a Esculleram. Encaja bien con un momento en el que las poblaciones de la isla, probablemente los púnicos que están en la ciudad de Ibiza, que empiezan ya a controlar el territorio, se expanden por la isla también, digamos, administrativamente, haciendo un control que también es de la administración del culto, digamos que introducen a la isla en su paisaje cultural, y en este rincón del extremo noreste, como también propuso la profesora Marín, incluyen el territorio mediante este santuario rupestre, este santuario en roca. En ese momento la placa pudo clavarse en simplemente una recensión, una valla, una puerta, cualquier elemento de madera, para que, quizás sin tener excesivo éxito, mantenido durante 2 siglos el culto o no, sin culto en la cueva, mantenido simplemente el santuario, alguien, en vista de un nuevo éxito o quizás para promover ese éxito, decidiera hacer una fuerte reforma. Pudo facilitar la llegada de visitantes o pudo ser el resultado de esta nueva llegada de visitantes, haciendo un nuevo recinto en la parte exterior y dedicándolo, reaprovechando la placa que podía haber estado en el primer recinto, dándole la vuelta, cortándola de nuevo, haciéndole un nuevo agujero e escribiendo el texto de esa primera mitad del siglo II antes de Cristo. Con ello, la información que nos dan las placas pasa de ser una foto fija de un determinado momento a 2, y casi, si nos permitimos un poco de imaginación, una pequeña película de todo lo que pasa desde el siglo V hasta el siglo II, y nos da un poco una imagen de lo que pudo ser la evolución del culto en el templo, siempre con un poco de atrevimiento.